estimados estudiantes de la asignatura de Fisiología Animal, continuando con el desarrollo de la unidad temática número 1 relacionada con la fisiología especial del movimiento, vamos el día de hoy a desarrollar mediante esta presentación el subtema número 2, con el cual vamos también a concluir la unidad temática número 1, la cual en este caso se refiere específicamente a los movimientos o acciones motoras en desplazamiento que pueden ejecutar los animales domésticos. Como siempre solemos hacer, primero que todo vamos a definir cuál es el objetivo de esta clase. El objetivo fundamental que perseguimos alcanzar mediante el desarrollo de esta clase es describir las distintas modalidades del movimiento de los animales domésticos en su fase de desplazamiento y de equilibrio dinámico. Primero que todo tenemos que establecer que los movimientos de desplazamiento, las acciones motoras que los animales ejecutan en su fase de desplazamiento consisten en principio en un avance rítmico y coordinado del centro de gravedad sobre la base de sustentación, en donde la fuerza vertical, en contraposición con la fuerza gravitatoria, debe armonizar con la fuerza vertical de propulsión, siendo precisamente la acomodación de estas tres fuerzas lo que ajusta el equilibrio de marcha. ¿Qué quiere decir esto? Que especialmente en el caso de los animales cuadrúpedos, como los bovinos, los equinos, los cerdos, los caprinos, los ovinos, la mayoría de animales de interés productivo que estudiamos nosotros, por su condición de animales cuadrúpedos, ellos sabemos que tienen su centro de gravedad o centro barimétrico ubicado en distintas posiciones anatómicas y tienen también una base de sustentación bastante amplia que está representada por el área que cubren sus cuatro extremidades, las dos extremidades anteriores o torácicas y las dos extremidades o miembros posteriores o pélvicos. Y básicamente los movimientos de desplazamiento consisten en que el centro de gravedad tiene que moverse armónicamente hacia adelante o hacia atrás dentro de la base de sustentación, pero persiguiendo lograr un equilibrio entre la acción que ejerce la fuerza de gravedad sobre los cuerpos, de los cuales naturalmente ningún ser vivo puede escapar mientras estemos dentro de la Tierra, y también la fuerza horizontal propulsiva, que está fundamentalmente representada por la acción motora de las extremidades que impulsan al cuerpo del animal a moverse hacia adelante, mover su centro de gravedad dentro de su base de sustentación hacia adelante o hacia atrás. Al mismo tiempo que también hay que considerar a la llamada fuerza lateral, ya que cuanto mayor sea esta, mayor sea la eficacia de proyección hacia adelante. La fuerza lateral en este caso está representada por el propio diseño aerodinámico, la morfología del cuerpo del animal, sus características biomecánicas que le permiten moverse hacia adelante. Por eso hemos dicho que una especie animal que se la considera ejemplo modelo en cuanto a su sincronía y elegancia para sus movimientos es el equino, dado que, como bien sabemos, lo señalamos en clases anteriores, el centro de gravedad o centro barimétrico del equino tiene la ubicación perfecta. Existe el caso también de ciertos mamíferos que dentro de la cadena trófica o la cadena alimentaria han evolucionado biológicamente como depredadores, que se caracterizan por ser muy veloces. ¿Por qué razón? Porque la morfología de su cuerpo tiene un diseño aerodinámico y en los cuales la fuerza lateral, es decir, el peso representado por su propio cuerpo, su volumen corporal no es tan grande, como el caso, por ejemplo, de este guepardo jaguar, de otros grandes felinos que se caracterizan por ser carnívoros, que su cuerpo tiene un diseño aerodinámico muy liviano, muy ligero, que les permite un desplazamiento sumamente rápido. Tenemos que señalar también que en los cuadrúpedos, en los animales cuyo peso está sustentado sobre sus cuatro extremidades, el desplazamiento del centro de gravedad se debe al impulso motor alternante ejercido por las extremidades posteriores o pélvicas y al sostenimiento de la carga alternante transmitida a la extremidad anterior opuesta en el caso de que sea una marcha normal, o del mismo lado si sucede la modalidad de movimiento conocida como ambladura. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente el hecho de que un animal cuadrúpedo se movilice, haga movimientos o acciones motoras de desplazamiento, corresponden a un modelo de movimiento en el cual primero las extremidades posteriores son las que ejercen el impulso motor, las que propulsan en el caso del movimiento hacia adelante. Pero el movimiento de cada extremidad posterior se corresponde al mismo tiempo con el movimiento y con la acción de sostenimiento del peso una forma alternante que ejerce la extremidad anterior opuesta. ¿Qué quiere decir esto? Que en el caso, por ejemplo, de este perro que vemos aquí, si él moviliza en un momento determinado que comienza a desarrollar la modalidad de la marcha, en el momento en que él moviliza su extremidad posterior derecha,
su extremidad anterior izquierda va a realizar una acción de sostenimiento. Luego la acción propulsiva es ejecutada por la extremidad posterior izquierda y la función de sostenimiento de la carga del cuerpo la realiza la extremidad anterior derecha. Es decir que funcionan de manera coordinada y de manera rítmica en un sentido cruzado opuesto en el caso de la marcha normal. En el caso de la ambladura vamos a ver ya más adelante en detalle que es una modalidad de desplazamiento peculiar en la cual muchos animales como los elefantes, los perros también, por ejemplo, en ciertos casos, utilizan esa acción de impulso y de sostenimiento de la carga corporal, la ejecutan pero con los miembros de un mismo lado, es decir, con la extremidad posterior, en este caso podría ser la derecha, y la extremidad anterior derecha o del mismo lado. El movimiento de impulso que produce el desplazamiento del cuerpo de los animales es protagonizado fundamentalmente por la musculatura esquelética, la cual determina la extensión de las articulaciones de las extremidades en acción. Los músculos esqueléticos entonces transmiten presión sobre las piezas indeformables del esqueleto, es decir, sobre los huesos, que se convierten en fuerza de avance. Entonces básicamente aquí lo que tenemos es lo que mencionamos al principio del desarrollo de este tema, que dentro de la función de locomoción de los animales superiores, de los vertebrados fundamentalmente, tenemos que reconocer que hay órganos activos, que son los que generan el impulso motor, la acción motora, en este caso los músculos esqueléticos que están insertados sobre los huesos largos y que, como se señala en este caso, son los que determinan la extensión de las articulaciones de las extremidades que entran en acción en el caso de cada movimiento. De esa forma se consigue que los órganos pasivos, que son en este caso los huesos largos fundamentalmente y también todas las estructuras que forman las articulaciones, se muevan generando lo que es una fuerza de avance. En la acción de propulsión o avance hacia adelante de una extremidad se describen regularmente dos periodos de tiempo. El periodo número 1 que se llama periodo de suspensión y el periodo número 2 que se llama periodo de apoyo. Vamos a analizar en detalle cada uno de estos periodos. En el periodo de suspensión, a su vez, contempla tres tiempos o tres momentos. Un momento de elevación de la extremidad, un momento de sostén de la extremidad y un momento final de avance. Por lo que se extiende desde que la extremidad abandona el suelo, cuando el animal la levanta para llevar a cabo la acción motora, el impulso de avance, hasta que se propulsa hacia adelante ganando terreno. Como podemos apreciar aquí en estas gráficas, claramente se puede evidenciar el desarrollo de cada uno de los tres tiempos. El primero, la elevación, cuando en el caso de este caballo está galopando, él para generar el impulso motor tiene que levantar su extremidad, la extremidad que entra en acción en ese momento, puede ser alguna extremidad posterior o pélvica o la anterior o torácica, tiene que elevarse del suelo, tiene que vencer, superar la fuerza de la gravedad, luego por brevísimos segundos, dependiendo de la especie y de la modalidad de desplazamiento que esté ejecutándose, la extremidad se mantiene en el aire, se mantiene sostenida en el aire y luego genera el último tiempo que es de avance hacia adelante, Entonces, si nosotros tuviéramos una cámara lenta y viéramos, por ejemplo, el caso de estos equinos que están movilizándose en modalidades de galope y también de trote, podríamos ver justamente cómo se desarrollan cronológicamente o en un orden de tiempo determinado estos tres momentos, ¿no? La elevación de la extremidad para poder vencer la fuerza de gravedad que lo mantiene en el suelo, el sostén en el aire y el avance hacia adelante para poder generar ese impulso motor de avance que el animal tiene que realizar para poder ganar terreno e ir hacia adelante. El periodo de apoyo, que es uno de los tres tiempos que hemos mencionado para la acción motora de cada miembro de extremidad, a su vez se efectúa en dos tiempos. Hay un tiempo de contacto, que es cuando la extremidad, justamente luego de que ha sido elevada, regresa nuevamente al suelo para poder, obviamente por influencia de la fuerza de gravedad, para poder generar la función de soporte o de sustento del peso del animal. Y un tiempo de apoyo en el cual entra en juego también las articulaciones de los sectores distales o inferiores de las extremidades, que tienen que ejercer la acción de palanca o de apalancarse del suelo para nuevamente volver a elevarse e iniciar nuevamente, como dijimos anteriormente, en la anterior diapositiva, la elevación, el sostén y el avance. Entonces, lo que ocurre en el caso de la acción motora que propulsa a los animales hacia adelante, que genera el avance, es que de forma alternante cada miembro, cada una de sus cuatro extremidades, de una forma coordinada y rítmica, ejecutan
los tres periodos, ¿no? Elevación, de sostén y de avance. Y en el periodo de apoyo, que es el segundo periodo que hemos mencionado, pues hemos dicho que tenemos los dos tiempos, el contacto y apoyo, que sobre todo cumplen la función del sostenimiento del cuerpo erguido del animal, cuando él se encuentra llevando la acción motora hacia adelante o logrando el avance. Cuando cada extremidad o miembro ha transitado cronológicamente por ambos periodos, decimos entonces que el animal ha dado un paso. La longitud de cada paso comprende el espacio existente entre dos huellas o marcas consecutivas de la misma extremidad. Quiere decir que si nosotros, por ejemplo, vemos las huellas que puede dejar en el suelo un caballo o un bovino, las huellas que vemos nosotros del mismo lado representan que esa extremidad ha ejecutado o ha llevado a cabo los dos periodos de tiempo que hemos mencionado, ¿no? El periodo de suspensión y el periodo de apoyo con sus correspondientes tiempos, ¿no? Y esto ocurre en fracciones de segundo, por eso les decía yo que para poder graficarlos de mejor manera deberíamos tener tal vez una cámara lenta para poder verificar el cumplimiento de todos estos periodos con sus respectivos momentos, ¿no? El golpe del paso, el golpe que genera el sonido fundamentalmente del casco o de la pezuña del animal sobre la superficie del suelo, es el sonido que produce la extremidad del miembro al repercutir sobre el terreno, y su velocidad se corresponde con el espacio recorrido en una unidad de tiempo. Como podemos ver en esta gráfica, ya lo dijimos, ya lo volvimos a remarcar, la especie animal que es considerada ejemplo modelo de sincronía y de elegancia en cuanto al desarrollo de sus movimientos de desplazamiento es el caballo, es el equino, por el hecho de que tiene su centro de gravedad ubicado de manera perfecta dentro de su base de sustentación. Por lo tanto, como podemos apreciar en esta gráfica, se estima, se aprecia y se valora mucho esta característica fisiológica que tiene el equino, a tal punto de que hoy en día existe inclusive una actividad de crianza y mantenimiento de razas equinas especializadas en lo que se denomina el paso, ¿verdad? Las razas colombianas, las razas peruanas, las cuales también de alguna forma por epigenética han incorporado a sus manifestaciones conductuales, a su comportamiento, el mantenimiento de este tipo de pasos en los cuales hay una gran sincronía, una gran coordinación y que generan el golpe de paso que inclusive a nivel de competencias internacionales es juzgado para poder dirimir ganadores o perdedores de este tipo de competencias. Aquí en esta gráfica podemos apreciarlo de manera mucho más ampliada como un equino que se encuentra en estación forzada comienza justamente la acción motora de los movimientos. Podemos apreciar en este caso cómo, por ejemplo, está en la segunda secuencia movilizando su extremidad anterior izquierda. Y luego, en la siguiente secuencia, podemos apreciar entonces cómo ejecuta este movimiento y su extremidad posterior derecha, la del lado contrario, comienza también su movimiento. En la siguiente secuencia el animal comienza a imprimir aceleración a su movimiento y comienza a generar un movimiento un poco más rápido, hasta que en la secuencia final podemos ver que el animal inclusive llega a galopar, es decir, a desplazarse a mayor velocidad, inclusive llegando a encabritarse. Como los movimientos de desplazamientos naturales en la mayoría de los mamíferos ejecutados con mayor o menor facilidad de acuerdo a cada especie, tenemos fundamentalmente los siguientes. Las distintas modalidades o tipos de desplazamiento natural son los siguientes. Son el paso, el trote, el galope, la ambladura, el salto y la acción motora de recular o de retroceder. Además o adicionalmente se consideran acciones motoras a otros movimientos o acciones motoras que ejecutan los animales en la naturaleza, como son el trepar, el nadar y el desplazamiento motor ejecutado por las aves, es decir, el vuelo. Como ya hemos venido diciendo, como animal tipo o modelo considerado para el estudio de todas estas modalidades de desplazamiento, debido a su elegancia y a su sincronía en el movimiento de sus extremidades, vamos a considerar entonces al equino o al caballo. En el caso de la primera modalidad de desplazamiento, conocida como el paso, que en inglés se escribe walk, las cuatro extremidades se mueven una a continuación de la otra, en cuatro tiempos específicamente, siguiendo la secuencia que se detalla a continuación. Primero se mueve el miembro o extremidad anterior izquierda, luego se corresponde un movimiento de la extremidad posterior opuesta, es decir, la posterior derecha, luego se mueve la anterior derecha y finalmente la posterior izquierda. Por lo que el animal en la modalidad de paso
En el caso del equino específicamente, siempre permanecen en contacto, por lo menos en el suelo, tres extremidades, como podemos apreciar aquí, ¿no? Podemos apreciar claramente, sobre todo en la tercera secuencia, que la extremidad anterior derecha está justamente ejecutando el momento de elevación y posterior avance. Y vemos que las otras extremidades, las dos posteriores y la extremidad anterior izquierda, se mantienen las tres sobre la superficie del suelo. Es lo que se conoce entonces como la modalidad de paso. Pero ¿qué ocurre en otra especie cuadrúpeda de interés técnico como es el bovino? El bovino lleva a cabo lo que se denomina el paso roto, en el que básicamente cuando lleva a cabo esta modalidad de desplazamiento del paso, a diferencia del equino, los que se mantienen en contacto con el suelo son dos extremidades, ya que en el primer caso el paso es armónico esperando una extremidad el apoyo de la homóloga del mismo lado, mientras que en el segundo caso la anterior del mismo lado se levanta antes de que el animal apoye la posterior del mismo lado. Si todos los que hemos podido ver el movimiento de los bovinos, que sabemos que su centro de gravedad está ubicado más hacia atrás anatómicamente hablando en comparación con el equino, su movimiento por esa razón es más lento, es más meticuloso, es más, en cierto modo, un poco menos ágil, ¿verdad? Menos ágil, menos dinámico que el equino, y por esa razón tiene esta modalidad de movimiento, es decir, que en el momento en que levanta la extremidad anterior del lado derecho, en una acción rápida, la extremidad posterior del mismo lado también comienza a movilizarse, es decir, todavía no ha regresado nuevamente al periodo de apoyo la extremidad anterior derecha, cuando ya la extremidad posterior izquierda comienza también su mismo movimiento. Eso es lo que se denomina con el nombre de paso roto. Para los animales cuadrúpedos, el paso, la modalidad de desplazamiento del paso, es la manera más lenta de la marcha. En el caso del equino, por ejemplo, en esta modalidad de desplazamiento puede alcanzar entre 6 a 7 km por hora. Y también, aparte de los movimientos que ya describimos en cuanto a sus extremidades, ese movimiento rítmico y alternado de las cuatro extremidades, lleva a cabo también otras acciones características. Entre ellas se describe el descenso de la cabeza y el cuello cuando avanza una extremidad anterior. Eso es típico, ¿no? Cuando el caballo va en marcha, va caminando, siempre tiene esa tendencia a agachar su cabeza, y en el momento de que apoya dicha extremidad, asciende o sube estas estructuras anatómicas, es decir, la cabeza y el cuello. Además, los animales mueven en balanceo de equilibrio la cola siempre hacia el lado de la extremidad anterior que apoya. Si nosotros nos detenemos a mirar de manera más meticulosa cómo lleva a cabo el movimiento de paso un equino, vamos a poder apreciar todo lo que señalamos, es decir, cómo él tiene la tendencia a utilizar su cabeza y cuello también para poder favorecer lo que es el balance, el equilibrio en su área de sustentación, y la cola, la extremidad caudal, que también siempre se balancea o se mueve hacia el lado de la extremidad anterior que está apoyando. En el caso del equino, específicamente se describen 4 tipos de paso. Tenemos el paso medio, el paso reunido sosegado, el paso extendido y el paso libre. Como ya mencioné, en competencias hípicas o equinas internacionales, en el que se evalúa justamente estas características fisiológicas de desplazamiento de los animales, estas 4 categorías son consideradas y son juzgadas, ¿no? En el caso de los cerdos y los carnívoros, ellos ejecutan la modalidad del paso de manera más o menos similar a como lo ejecuta el caballo. Ya sabemos que los que ejecutan el movimiento del paso roto generalmente son los rumiantes, mayores como el caso de los bovinos, de los búfalos, los bisontes, y también rumiantes menores como son los ovinos y caprinos. Aquí podemos apreciar justamente lo que mencionábamos, los porcinos, los cánidos, los felinos, tanto grandes como pequeños. La modalidad del paso la ejecutan básicamente de una forma similar como ejecuta el equino, es decir, hay ese movimiento alternante y coordinado de las extremidades. Cuando se moviliza una extremidad posterior, la extremidad anterior o delantera del lado opuesto lleva a cabo una función de sostenimiento, y siempre cuando ejecuta este movimiento hay 3 extremidades que están sustentadas en el suelo y una que está en posición de elevación. Vamos a describir la segunda modalidad, que es el trote. El trote, procedente del término francés trot, es un tipo de desplazamiento de velocidad media, es decir, mediante esta modalidad de desplazamiento los animales alcanzan una velocidad superior que en el caso del paso, que se ejecuta en 2 tiempos, con apoyo y suspensión alternante de 2 extremidades en diagonal, por lo que se escuchan 2 golpes a intervalos casi iguales. Es decir, en el trote el animal comienza a imprimir mayor aceleración a su movimiento de desplazamiento hacia adelante. En el caballo, el trote es la forma más cómoda de marcha, ya que pueden sostenerla
sin ninguna dificultad y durante varias horas sin experimentar fatiga aparente, alcanzando velocidades que triplican las que alcanzan cuando desarrollan la modalidad del paso, es decir, estas velocidades fluctúan entre 18 a 48 kilómetros por hora. Y todos que alguna vez hemos montado caballos sabemos que los caballos tienen esa tendencia natural a querer desarrollar la velocidad. Y cuando nosotros los llevamos justamente en la modalidad de paso y comenzamos ya a avanzar en el camino, ellos naturalmente tienen esa tendencia siempre de querer comenzar a imprimir velocidad, a acelerar. Porque el trote, esa modalidad del trote, básicamente es la forma de desplazamiento que les resulta más natural a ellos y, como hemos dicho, que no los fatiga o no los cansa. Aquí podemos apreciar justamente lo que mencionábamos, que a diferencia del paso, en este caso hay una aceleración de los movimientos y, como se indicaba anteriormente, los animales, para poder ejecutarla, hacen un desplazamiento en dos tiempos, con apoyo y suspensión alterno de las extremidades. En el caso de los rumiantes y los porcinos lo efectúan de manera similar al caballo, pero no ocurre así con el caso de los carnívoros, especialmente con los cánidos, con el perro, que modifica bastante esta acción motora de trotar. Es decir, como estamos viendo, cuando en el caso peculiar de los rumiantes, como la vaca, los bovinos, cuando ya imprimen un poco más de aceleración o velocidad a su movimiento propulsivo, ya tienen características muy similares en el caso del trote que los equinos, los cerdos también. Tenemos en tercer lugar otra modalidad de desplazamiento que es mucho más rápida, que es el galope, conocida por su término en francés galop, considerándose o que se considera una versión de despegue del medio galope, pero en este caso los periodos de elevación y de apoyo de cada miembro de extremidad son mucho más largos, es decir, cuando el animal galopa, imprime mayor velocidad y sobre todo mayor amplitud a sus movimientos. Y recuerden ustedes que en el periodo de suspensión que lleva a cabo el animal, sobre todo el momento de elevación dura más tiempo. Cuando un caballo va galopando a mayor velocidad, prácticamente pareciera que sus extremidades permanecen suspendidas por breves segundos en el aire. ¿Por qué razón? Porque los periodos de elevación y de apoyo son mucho más largos. Y los apoyos, sobre todo, el animal los ejecuta con sus 4 miembros para poder de esa forma ejercer una acción de apalancamiento, de sostenimiento sobre el suelo y luego propulsarse. El galope, como bien sabemos, es una forma de desplazamiento que los animales ejecutan sobre todo como resultado de un mecanismo de defensa, cuando están escapando o huyendo de cualquier situación que genere peligro para ellos, ¿no? Bien. En el caso del galope, las extremidades o miembros van despegando del suelo siguiendo o respetando el siguiente orden cronológico. Primero la extremidad izquierda anterior, luego la derecha anterior, es decir, se elevan las extremidades anteriores de cada lado, posteriormente la izquierda posterior y finalmente la derecha posterior o inversamente. Como se aprecia aquí, justamente el animal en el equino queda prácticamente suspendido porque hay los momentos, como dijimos, de elevación y de apoyo son más largos. El animal, para poder vencer mayor distancia en sus movimientos, tiene que incrementar su base de sustentación mediante el uso de sus 4 extremidades y tiene que propulsarse como en el aire para poder cubrir mayor área, mayor distancia. Entonces el animal va reduciendo el número de extremidades en apoyo hasta ser proyectado hacia adelante en el aire con sus 4 extremidades en elevación, como bien apreciamos aquí. Por lo tanto, el sostén con sus 4 extremidades en los tres momentos, ¿verdad?, del periodo de apoyo, que son elevación, sostén y avance, reiniciando el contacto de apoyo con el suelo hasta con una extremidad posterior para finalmente apoyar las 4 e iniciar una nueva fase de despegue. Es decir, en esta modalidad de desplazamiento el animal tiene que tratar de generar la mayor cantidad de energía cinética, sustentando sus extremidades en el suelo para poder propulsarse. En esta modalidad de desplazamiento los caballos pueden alcanzar velocidades medias de 60 km por hora, es decir, alcanzan la máxima velocidad posible que naturalmente pueden desarrollar ellos como especie, siendo la forma de marcha más generalizada en los solípedos. Los solípedos es un suborden de los mamíferos periciodáctilos, es decir, que no tienen su pezuña o casco partido y que se caracterizan justamente por eso, porque tienen un casco o pezuña modificado, parecido a como es el caso del equino. En este tipo de desplazamiento los movimientos no tienen lugar de forma rítmica, como se ocurre por ejemplo con el caso del paso, ¿verdad?
por lo que al desarrollarse o ejecutarse en varios tiempos se escuchan varios golpes. Si nosotros pretendemos evaluar la perfección, la sincronía y la elegancia del sonido del golpe de paso en un galope, es imposible, porque obviamente se van a escuchar sonidos desordenados, pues el animal, en este caso el equino, lo que trata es de alcanzar la mayor aceleración y velocidad posible para poder cubrir la mayor distancia en el menor tiempo posible también. En el caso de otras especies como los bovinos, el galope es similar al equino, pero hay algo muy interesante que mencionar en el caso de los pequeños rumiantes, como son los ovinos y caprinos, cerdos y sobre todo carnívoros de pequeño tamaño. En ellos se describe una variante, una variación del movimiento de galope que se denomina el galope saltador, en el que se ponen en juego o entran en acción principalmente también en la columna vertebral. ¿Cómo se ejecuta esta modalidad del galope saltador en el caso de las especies que hemos mencionado? Pues el peso del cuerpo, el peso corporal, es impulsado primero que todo por las extremidades posteriores y pélvicas y recibido por las extremidades anteriores que, una vez que estén apoyadas en el suelo, determinan que el animal ejecute un movimiento peculiar en cuanto a su columna, es decir, tienen que llevar a cabo un arqueamiento, una concavidad de su columna conocida con el nombre de lordosis. Al hacer esto reducen pues la longitud de su cuerpo y les permite un adelantamiento significativo de sus extremidades posteriores, que antes de apoyar nuevamente en el suelo levantan las extremidades anteriores, quedando el cuerpo en suspensión en el aire debido a una fuerte flexión del tronco. Seguidamente apoyan las extremidades posteriores nuevamente, que unido a otra potente contracción de la musculatura de la columna vertebral del tronco les ayuda a producir una fuerte extensión para despegarse del suelo y reiniciar el ciclo. Como se aprecia aquí, especialmente en el caso de este cabrito, está ejecutando este movimiento de galope saltador, es decir, en esta acción de desplazamiento, estas especies animales prácticamente su cuerpo, como si fuera una especie de resorte o de muelle, reducen su extensión, su longitud para generar de esa forma energía potencial que se convierte finalmente en movimiento mediante la estrategia de movimiento que hemos mencionado de sus extremidades, siempre con las extremidades posteriores adelantándose, ¿no? Inclusive ubicándose muy adelante cerca de su centro de gravedad, y luego las extremidades posteriores, que inicialmente ejercen una función de sostenimiento, se propulsan hacia adelante. De esa forma el animal avanza arqueando su lomo y ejecutando pequeños saltos que le permiten en todo caso cubrir distancias mayores. En el caso del perro, de los caninos, hay razas especializadas como los galgos, que se aprecian justamente aquí en esta imagen, que han sido justamente a lo largo de los años criados y mejorados técnicamente para poder desarrollar estas modalidades de desplazamiento rápido de una forma natural. Estas razas son utilizadas muchísimo en competencias entonces en países sobre todo anglosajones, en las cuales constituye inclusive un deporte oficial y que genera muchas apuestas, ¿no? Son perros que pueden fácilmente alcanzar velocidades cercanas a los 60-70 km por hora. En esta imagen podemos apreciar justamente cómo en la modalidad de desplazamiento rápido, la más rápida que hay es el galope, las velocidades que pueden desarrollar las distintas especies animales. Y en primer lugar el premio se lo lleva obviamente el equino, que alcanza velocidades cercanas a los 70 km por hora. En segundo lugar, miren ustedes que parece un poco extraño, pero un herbívoro perteneciente a la familia de los camélidos, como es el camello, puede desarrollar velocidades cercanas también a las del equino, de 65 km por hora. En estos países, sobre todo árabes, se desarrollan competencias de velocidad con esta especie animal. Y cosa rara también, aunque nos parezca extraño, los búfalos pueden también alcanzar velocidades cercanas a los 60 km por hora. En este caso se señala 57 km por hora. Obviamente entendamos que como es una especie que evolucionó biológicamente para ser depredada o ser cazada por carnívoros, también la naturaleza le dotó con mecanismos de defensa, como es el hecho de poder desarrollar una velocidad de galope interesante. Vamos a continuar con otra modalidad de desplazamiento que ejecutan los animales y vamos a referirnos específicamente al salto. El salto se corresponde con el efecto impulsor brusco que ejecutan al mismo tiempo simultáneamente las cuatro extremidades y adicionalmente otras regiones anatómicas importantes como son el cuello y la cabeza del animal, generalmente ejecutados estos movimientos, como dije ya, de manera simultánea, es decir, al mismo tiempo, que fuerzan o obligan al cuerpo a abandonar su contacto con el suelo por breves instantes y proyectarse, propulsarse hacia arriba y hacia adelante. Como podemos apreciar aquí, una especie animal que ejecuta el salto de una forma natural y con mucha fluidez, mucha versatilidad, son los grandes felinos, como el caso de este puma, que está justamente ejecutando el salto. Como hemos dicho, despega de forma brusca las cuatro extremidades del suelo, utiliza también como impulso motor la fuerza de su cabeza y de su cuello,
para esa forma salir proyectado hacia arriba y hacia adelante, pero también otras especies animales, rumiantes, herbívoros, que han evolucionado como animales de presa o que son depredados por los grandes felinos, como son las gacelas, pueden también ejecutar este movimiento, es decir, todos los cuadrúpedos, desde que tengan 4 extremidades, pueden ejecutar también la acción del salto. El equino también, que esta habilidad natural que tiene para ejecutar el salto, dado el desarrollo potente de su musculatura y su esqueleto, ha sido aprovechado también por nosotros como una actividad deportiva y recreativa. En la ejecución del salto, el animal comienza por una etapa de preparación, en la que básicamente lo que hace es unir sus 4 extremidades, las 2 anteriores y las 2 posteriores o pélvicas, bajo su cuerpo, es decir, acerca sus extremidades dentro de su base de sustentación, reduciendo por lo tanto dicha base de sustentación, al mismo tiempo que flexiona los ángulos de las articulaciones de sus miembros para seguidamente encabritarse y casi al mismo tiempo se extiende bruscamente sus extremidades posteriores que lo propulsan hacia adelante en el espacio. Una vez ejecutado el vuelo, es decir, que el animal sale despegado, va cayendo hacia adelante, obviamente por acción de la gravedad, y sus extremidades anteriores o torácicas son las que soportan el peso de su cuerpo para seguidamente apoyar las extremidades posteriores. Además del equino, este tipo de movimiento del salto es fácilmente realizado, como yo le indiqué, por los carnívoros. No así por otras especies animales, como los rumiantes. Para los rumiantes, debido a su mayor envergadura corporal, un búfalo, un bisonte, un elefante, por ejemplo, muy difícilmente puede llevar a cabo de manera natural esta acción del salto. Como podemos apreciar en esta secuencia, este tigre, como ejecuta lo que hemos dicho, ¿no? En primer lugar, él recoge sus 4 extremidades, la junta debajo de su cuerpo, reduciendo su base de sustentación. Luego él lo que hace es propulsarse con sus extremidades posteriores, encabritándose, sale propulsado hacia adelante y el momento en que cae, pues el primer punto de apoyo que utiliza son sus extremidades anteriores, que soportan por breves instantes el peso de su cuerpo para finalmente, una vez que ya por acción de la gravedad las extremidades posteriores también caen a la superficie del suelo, pues nuevamente apoyarse en ellas para ejecutar el siguiente movimiento. Aquí podemos apreciar de manera más detenida la secuencia de cómo ejecuta el salto del equino. Describe los mismos movimientos que ya explicamos en el caso de los grandes felinos como el tigre. Recoge sus 4 extremidades debajo de su cuerpo para reducir su base de sustentación, luego sale propulsado especialmente por el impulso motor que generan las extremidades posteriores o pélvicas, ejecuta precisamente el salto como se aprecia aquí, solo que aquí es como que si estuviera descrito en cámara lenta cada movimiento, finalmente hasta poder llegar, como se aprecia acá, una vez que ejecuta el vuelo, por acción de la gravedad obviamente va a caer y las extremidades anteriores o torácicas son las que sustentan en la secuencia número 11 todo el peso del cuerpo para nuevamente después volver a esperar que sus extremidades posteriores caigan en el suelo para generar un nuevo impulso que le permita ejecutar el salto. La modalidad de desplazamiento de la ambladura, de la cual ya hablamos, es un tipo de marcha característica de ciertas especies animales como son el camello, la jirafa y el elefante, pero que inclusive puede ser también efectuada cuando reciben entrenamiento para hacerlo otras especies animales, sobre todo ya domésticas, como son el caballo y el perro. En esta modalidad de marcha, recuerden ustedes, se elevan y se apoyan al mismo tiempo, simultáneamente, 2 extremidades del mismo lado, es decir, puede ser la extremidad anterior izquierda y por lo tanto la extremidad posterior izquierda, por lo que consta cada paso de 2 golpes. Cuando los animales ejecutan este tipo de modalidad de desplazamiento, el efecto sostenedor del equilibrio de su cuerpo oscila visiblemente de un lado a otro, gravitando de esta forma siempre sobre las extremidades de apoyo. El perro, por ejemplo, es una especie animal que muchas veces de forma espontánea, de forma inesperada, ejecuta esta ambladura, sobre todo cuando él quiere hacer movimientos alrededor, giratorios, no rodeando algo. Es característico que él ejecute esta modalidad de desplazamiento en la cual, como hemos dicho ya, lo que hace simultáneamente al mismo tiempo es utilizar sobre todo para la fase de apoyo, las extremidades del mismo lado. Vamos a hablar también de la acción de recular. La acción de recular, que no es nada más que la acción motora de retroceder, se caracteriza por ser un movimiento de progresión retrógrado, es decir, es un movimiento que es ejecutado no como una acción de avance en sentido caudo craneal o en sentido posterior anterior, sino que básicamente en un sentido contrario.
y por lo tanto es un movimiento que no se puede considerar de carácter natural o que sea naturalmente ejecutado por los animales. En esta acción motora hay una inversión sobre todo en la función de las extremidades. Aquí el efecto de palanca, de apoyo, de sostén, le corresponde en este caso a las extremidades anteriores, que son las que tienen que generar en este caso el impulso motor, por lo que se dificulta en su desarrollo y ejecución en la mayoría de animales domésticos debido a una serie de factores. ¿Cuáles son esas series de factores que determinan que la acción de recular no sea fácilmente ejecutada por la mayoría de animales? Entre ellas tenemos en primer lugar que el desarrollo muscular de las extremidades anteriores nunca va a poder equiparar al desarrollo muscular y esquelético de las extremidades posteriores. Por lo tanto, la fuerza disponible para generar ese impulso motor es menor. El tipo de sujeción de la extremidad al tronco. Las extremidades anteriores han sido diseñadas, como hemos visto, anatómicamente para sobre todo ejecutar, en el caso de la función de la locomoción de los animales, un papel o un rol sostenedor o de sostenimiento del peso de los animales y de apoyo al impulso motor principal que generan las extremidades posteriores. Otro factor natural que hay que tomar en cuenta es la abertura o la apertura de los ángulos articulares, que en el caso de las extremidades anteriores no está diseñado para poder generar de manera segura ese impulso motor. Otro factor más es la posición del centro de gravedad, que como nosotros sabemos es ese centro, ese punto anatómico que permite justamente generar esa base de sustento del animal. Cuando un animal recula, ejecuta la acción de retroceder, pues tiene que movilizar su centro de gravedad hacia el tren posterior. Y otro factor no menor en cuanto a su importancia es que los animales están poco habituados o poco acostumbrados a ejecutar la acción de recular o de retroceder. Tenemos que para recular el animal se apoya sobre sus extremidades anteriores al tiempo que levanta el segmento de la cabeza y el cuello, por lo tanto tiene que desplazar el centro de gravedad en sentido posterior hacia atrás e inicia la marcha mediante la movilización hacia atrás de una extremidad posterior ligeramente flexionada, continuándose con la movilización de las otras extremidades en un orden secuencial, como se aprecia aquí, en el caso de este canino o de este equino, ¿no? Entonces el animal cuando recula, cuando da hacia atrás, muy pocas veces lo hace a gran velocidad, por las razones o factores que mencionamos anteriormente, sino que lo hace de una forma muy meticulosa, despacio, con esta ejecución que hemos mencionado anteriormente. Vamos a referirnos en este caso a otra acción motora interesante que ejecutan muchos animales, principalmente los felinos, que es la acción motora de trepar, que es una acción motora natural o propia del desplazamiento de esta especie animal mamífera como son los felinos, ¿no? Su mecánica de desarrollo se inicia cuando el animal toma un punto de apoyo por encima de él. En este caso, por ejemplo, vemos a este león que está utilizando como punto de apoyo el tronco de este árbol, ¿no? Que es lo que hace él, es hundir sus garras en el árbol, al que abraza fuertemente, más o menos completamente, dependiendo del diámetro del árbol, y de acuerdo al ancho con sus extremidades anteriores. Él abraza con sus extremidades anteriores o torácicas y se sujeta fuertemente con sus garras para ejercer una fuerza de tracción. Seguidamente ejecuta la extensión de sus extremidades posteriores o pélvicas que lo impulsan el cuerpo hacia arriba para fijarlo en una posición avanzada y entonces recoger nuevamente sus extremidades posteriores hasta afianzarlas en un plano superior y repetir el movimiento. Entonces, la acción motora de trepar es característica. Nosotros tenemos una imagen cercana a eso también con felinos, pero de vida doméstica, como son nuestros gatos, que tienen esa habilidad natural de utilizar, como hemos dicho ya, sus extremidades para ejecutar la mecánica que hemos descrito, es decir, utilizar sus extremidades anteriores para abrazar, se sujetan firmemente con las garras que han desarrollado. Esas garras son retráctiles, es decir, de acuerdo a su voluntad y necesidad las pueden proyectar o las pueden esconder, y de esa forma van ejerciendo esa función de sujetarse con las extremidades anteriores e ir desplazando, movilizando las posteriores para generar el avance del peso de su cuerpo. Nos recuerden que en la acción de trepar el animal tiene que llevar a cabo un gran esfuerzo porque está venciendo obviamente a la fuerza de la gravedad. Vamos a referirnos ahora a la acción de la natación, el nadar, y vamos a decir que en general los mamíferos desarrollan esta modalidad de desplazamiento de una forma natural, aunque los más aptos o los más hábiles para llevar a cabo son especies como el caballo y los carnívoros principalmente. Nosotros sabemos, por ejemplo, que los perros tienen una habilidad natural para poder nadar. Cuando un animal cae en el agua, por ejemplo, cruzando un río, nadan con una secuencia de movimiento que es similar a la que ejecutan en el trote. Es decir, recuerden ustedes, en el trote el animal lo que hace es un movimiento coordinado, rítmico y alternante, en el cual el movimiento, por ejemplo, de la extremidad anterior se corresponde con el movimiento de la extremidad posterior del lado contrario. Entonces el animal dentro del agua es como si fuera justamente trotando, al tiempo que mantiene fuera del agua, obviamente para poder respirar de forma normal, la cabeza y sus fosas nasales.
Mientras tanto tiene hundido profundamente el tren posterior. ¿Por qué? Porque el impulso motor lo generan las extremidades posteriores, como si estuviera el animal justamente en la superficie terrestre. Durante la inmersión en el agua, los animales detienen la respiración al tiempo que desencadenan fuertes, enérgicos movimientos de pateo, especialmente de sus extremidades posteriores, que llevan el cuerpo hacia adelante a la superficie, ¿no? Este tipo de movimiento enérgico, fuerte de los miembros posteriores, generando justamente este impulso fuerte para que el animal logre salir a la superficie, perdón, se conoce como reflejo de zambullida. Podemos apreciar en esta secuencia, como les decíamos, que hay varias especies animales que están naturalmente acostumbradas a realizar la acción motora de nadar, ¿no? Los cerdos, el equino, ¿no? El equino que obviamente porque el desarrollo potente de su estructura esquelética y muscular le permite obviamente generar un impulso motor fuerte en reflejos de zambullida. Los bovinos también son animales muy hábiles que seguramente durante su evolución biológica se desarrollaron en ecosistemas con presencia de agua, porque generalmente un bovino, siempre que pueda mantener su cabeza suspendida hacia arriba, él tiene una habilidad natural para nadar. Vamos a hablar finalmente entonces de la acción de volar. La forma en que las aves se desplazan en el aire es mediante el vuelo, que en sentido general es desarrollado o ejecutado por casi todas las especies de aves que existen en nuestro planeta, con mayor o menor aptitud, con mayor o menor facilidad y con mayor o menor duración y elevación. El cumplimiento de estas condiciones que hemos mencionado depende básicamente del tamaño y el peso del ave. Tenemos que mencionar que desde el punto de vista anatómico, el conjunto del cuerpo formado por el armazón óseo, es decir, por la estructura esquelética, sumado a un potente desarrollo de la musculatura pectoral, la modificación anatómica de sus extremidades anteriores que se han convertido en alas y la morfología especial de las plumas, el plumaje que cubre el cuerpo de las aves, les confiere a estos animales o les concede una adecuada capacidad para poder volar. De hecho, seguramente en el proceso de evolución biológica de las aves tuvieron que realizar todas estas modificaciones anatómicas para poder ellas dominar el ecosistema aéreo en el cual ellas pueden supervivir. Hay que mencionar también que el cuerpo de las aves se caracteriza fundamentalmente por su bajo peso específico, debido a que poseen un sistema de sacos aéreos que se distribuyen de manera estratégica dentro de las cavidades corporales, fundamentalmente entre las cavidades torácicas y abdominal. También presentan sacos aéreos a nivel subcutáneo y por presentar huesos largos, en los cuales también hay presencia justamente de estos sacos aéreos. Por lo tanto, vamos a mencionar que desde el punto de vista funcional, en el caso de las aves, presentan huesos neumáticos, es decir, huesos en los cuales presentan cámaras llenas de aire, que obviamente lo que hacen es aligerar el peso del cuerpo del animal. Estos sacos aéreos que hemos mencionado, su ubicación en diferentes cavidades, se originan a nivel de los bronquios primarios y, como hemos dicho ya, contribuyen a alivianar o reducir el peso corporal de estos animales y obviamente facilitarles el movimiento de desplazamiento en el aire, es decir, el volar. Los sacos aéreos satisfacen, además de esta función neumática que facilita la acción de volar, la acción motora de volar, satisfacen además funciones de termorregulación, es decir, de regulación de la temperatura corporal y de reserva de aire atmosférico. ¿Por qué razón? Porque cuando, por ejemplo, tenemos aves que remontan a grandes alturas su vuelo, en esas grandes alturas muchas veces puede ocurrir que el aire esté enrarecido con menor cantidad de oxígeno. Y miren ustedes entonces que el aire que ellas almacenan dentro de estos sacos les sirven como una reserva adicional, un suministro de aire oxigenado para poder de esa forma mantenerse, ¿no? El esqueleto de una paloma, por ejemplo, solo representa, miren ustedes, la 20ª parte del peso total de su cuerpo. Todos hemos tenido en nuestras manos un ave y sabemos que su peso generalmente es bastante liviano y ligero. Pero ¿cómo inician el vuelo las aves? Depende de la especie a que pertenezcan, ¿no? Para iniciar el vuelo, las aves de mayor tamaño desarrollan diferentes mecanismos según especie, ¿no? Las aves que poseen alas muy desarrolladas, es decir, aves de gran envergadura, como el caso de esta águila real, de un cóndor, inician flexionando sus patas para extenderlas seguidamente en forma brusca, por lo que dan un gran salto que las despega del suelo y a partir de aquí efectúan la mecánica normal del vuelo, es decir, el movimiento alternante de sus alas para poder generar una especie de turbulencia que les permita mantenerse en el aire. Lo característico de las aves de gran tamaño, de gran envergadura, que corresponde sobre todo a las aves rapaces y algunas depredadoras o carnívoras como el águila, es justamente que ellas, para poder iniciar el vuelo, tienen que ejecutar este salto, tienen que lanzarse al vacío con un movimiento de impulso que ejecutan con sus patas, y cuando ya se encuentran en el aire pues comienzan el movimiento de sus alas, ¿no? Como sus alas son de gran tamaño, de gran envergadura,
Obviamente tienen una musculatura pectoral bastante fuerte, bastante desarrollada, que les permite ya una vez en el aire generar un movimiento fuerte, que como dije ya, origina una especie de turbulencia que les permite entonces la suspensión y continuar con su vuelo. Pero ¿qué ocurre con las especies de aves más pequeñas, como una paloma, por ejemplo? En las especies con alas pequeñas o normales, el vuelo se comienza con la elevación de las alas, que son rápidamente batidas hacia el cuerpo mediante la acción de los potentes músculos pectorales, que las llevan a despegar de manera súbita del suelo. Entonces, un ave de menor tamaño, una paloma, por ejemplo, lo que hace es, en la ubicación en la que ella se encuentra, comienza a batir sus alas, comienza a moverlas con una energía, una aceleración que va en crecimiento, que va en ascenso, y en la medida que va batiendo sus alas de manera más fuerte, comienza entonces ella a elevarse, a generar la turbulencia de aire que le permite el ascenso y despegar del suelo. Es decir, las aves de menor tamaño no ejecutan el salto que sí ejecutan las aves de mayor envergadura o de mayor tamaño. El vuelo o sostén en el aire de las aves es factible porque cuando el aire es empujado bruscamente, recuerden ustedes que cuando el animal, el ave en este caso, ejecuta el movimiento de sus alas, gracias a su potente musculatura pectoral, genera una especie de turbulencia, ¿no? Un movimiento brusco del aire que la empuja bruscamente. El aire que es empujado de esa forma brusca resiste constituyéndose en el punto de apoyo de las alas, sobre las cuales el ave se eleva y así, golpeando constantemente con sus alas el aire, ascienden hacia la atmósfera de una forma oblicua. Como apreciamos aquí en esta secuencia, esta paloma ella comienza a batir, a mover sus alas, repito, gracias al movimiento y a la acción motora de su musculatura pectoral muy potente, muy desarrollada, y de esa forma genera una turbulencia de aire, y ese aire, esa masa de aire que se encuentra en ese momento, se resiste, es como si fuera una especie de resistencia, que a la vez le genera un punto de apoyo que le permite a la ave, primero que todo, suspenderse en el aire, el sostén en el aire, y luego, en la medida que vaya acelerando, imprimiendo más velocidad al movimiento de sus alas, el ave va consiguiendo ascender en forma oblicua, como se menciona aquí justamente en las dos últimas secuencias. Cuando el ave ejecuta el aleteo, también entra en juego, entra en acción el diseño característico y especializado que tienen sus alas, el plumaje que recubre sus alas, ¿no? En el aleteo hacia abajo, el aire presiona los vexillos, es decir, cuando si nosotros tuviéramos una cámara lenta, veríamos que cuando el ave bate, mueve sus alas hacia abajo, en sentido inferior, el aire que se genera por la turbulencia provocada presiona los vexilos de las alas primarias, formando una superficie impermeable al aire. Como mencionábamos, cuando ejecuta este movimiento brusco el aire como que se comprime, pero es porque justamente existen los vexilos, que son estas estructuras que existen en el plumaje que de alguna manera como que cortan el movimiento del flujo del aire. Durante el aleteo hacia arriba, estas plumas primarias en cambio se abren, permitiendo, como se indica aquí, el flujo del aire a través de ellas, por lo tanto aligerando el peso del ave y ofreciendo menos resistencia al aire. Como se aprecia aquí en la primera secuencia, los vexilos se cierran, el aire se mantiene como comprimido, y eso, como hemos dicho ya, sirve como un punto de apoyo para que el animal primero que todo se sostenga, el ave se sostenga, y en segundo lugar, cuando el ave ya se encuentra en pleno vuelo, los vexilos o estas plumas especializadas de las alas se abren para permitir el flujo del aire y de esa forma facilitar el movimiento del ave debido a la menor resistencia que su cuerpo genera. La estabilidad en el aire durante el vuelo se asegura en el caso de las aves al tener un centro de gravedad bajo. Miren ustedes que por más que se encuentren en el aire, igual la fuerza de la gravedad sigue actuando sobre ellas, ¿no? La cola, que también ejerce un papel importante en las aves voladoras, está formada a su vez también por plumas timoneras, que se emplean para cambiar el ascenso, la dirección de vuelo y el descenso. Es decir, el ala sirve como una especie de timón que corrige el rumbo de vuelo del ave. Mientras más grandes sean las alas de la cola, menor necesidad de aletear para sostenerse en el aire tiene el ave, y mayor capacidad de planear o descender lentamente con las alas extendidas. Como estamos apreciando aquí, las aves, sobre todo marinas, que se han desarrollado biológicamente en ecosistemas cercanos a los mares, a los océanos, justamente por sus hábitos alimenticios tienen que tener un interesante desarrollo de las plumas de su cola, para poderles permitir justamente el planeo y, como se aprecia aquí en el caso de este alcatraz, la capacidad de sumergirse en el agua, ¿no? Penetrar en el agua para poder así ejecutar directamente su acción depredadora, en este caso capturar los peces que les sirven de alimentación, pero para poder llevar a cabo este descenso en picada a alta velocidad necesitan fundamentalmente de la participación de las plumas timoneras de su cola. ¿Qué ocurre en cambio con aves
que nosotros hemos domesticado, ¿no? Para nuestra conveniencia alimentaria y económica. Como el caso de la gallina doméstica, más bien, como son aves que evolucionaron biológicamente en ecosistemas terrestres, seguramente en ambientes en los cuales no había demasiada presencia de depredadores o pudieron prosperar de manera abundante, más bien lo que se ha producido es una atrofia de sus alas, presentando alas muy cortas y redondeadas que ejecuta frente a situaciones de peligro, situaciones peligrosas para su vida y supervivencia, un vuelo pero muy breve, muy corto, que es bajo y agotador, que se denomina el revoloteo. Todos bien sabemos que las gallinas, sobre todo silvestres o domésticas, y todas las aves que pertenecen a la familia de las gallináceas, se caracterizan por eso, por no tener un desarrollo demasiado avanzado de sus alas. Estas más bien son cortas y por lo tanto una gallina puede llevar a cabo un vuelo pero muy breve, muy corto, cubriendo una distancia muy corta, que se conoce como el revoloteo.